Muy buenas tardes, queridas vecinas, vecinos, niñas y niños. Empezamos nuestro programa Buenos Días América con esta voz que acaban de escuchar, que es un poema de Carmen Berenguer. ¿Por qué pusimos a Carmen Berenguer hoy día? Porque ayer se conmemoró un año más de su muerte, el día 16 de mayo del 2024. Gran poetisa chilena, formadora de muchos poetas y escritores, ¿cierto? La faraona de la poesía, como se le conocía, y quisimos traerla precisamente porque hoy tenemos como invitada a nuestra querida amiga Soledad, y también estamos con Tania, nuestra compañera, por favor, eh, porque vamos a hablar sobre palabras, letras, escritura y todo eso. Pero antes quiero leer un extracto del currículum de Soledad Chávez, porque es una cosa, claro, podríamos hacer un manifiesto del currículum de Soledad Chávez. Pero antes que nada yo quiero presentar, porque Soledad es una gran compañera, amiga de mía por lo menos desde hace 2019, el estallido social. Sí. ¿Podía hablar ahora, Solino? Sí, puedo, ya, yo estaba en silencio. Estaba haciendo señas al público auditor, claro, a mi querido Jaime. Bueno, nos conocemos desde 2019 porque la Sole, a pesar de este gran currículum profesional que tiene ella, ¿cierto? También fue parte de las brigadas de salud durante el estallido social. ¿Cachai? Ella estaba en Londres 38. Londres, ¿cierto? 38, sí. Y después se integró al Movimiento Salud en Resistencia, que hasta el día de hoy mantenemos firme ahí. Firmísimo. Sí. Bueno, quiero leerles aquí un extracto del currículum de Soledad Chávez. Senadora Soledad Chávez, senadora. Universitaria. Del Senado Universitario, sí. ¿Cierto? 2022-2026. Sí. Me queda todavía. Me queda. Académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Licenciada en Lenguas y Literatura Hispánica y Magíster en Lingüística por la Universidad de Chile. Es además magíster en Lexicografía. Son palabras muy difíciles que me cuestan. Son largas. Sí. Española por la RAE y a Sale. España y doctorada en Estudios Hispánicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es académica de la Universidad de Chile desde 2004 y es miembro de número, sillón número 14, en la Academia Chilena de la Lengua, electa en el año 2021. Y de ahí sigue otro... Wow. Ese es como... Es el inicio. Para empezar, no. Después vamos a publicar todo el currículum de las amistades. O no es necesario, basta con eso nomás, o sí, menos. Muchas gracias por venir a la radio. Te contaba, bueno, nosotros somos una radio comunitaria, ¿cierto? Llevamos 2 años. Este año es la nueva etapa que hemos contemplado por redes sociales, que estamos transmitiendo por Instagram, después se sube a YouTube, en Facebook también. También, ¿cierto? No, Facebook no, todavía. Spotify. Después subimos a Spotify este programa y te agradecemos que hayas aceptado la invitación a venir a conversar. Para mí es un regalo esta oportunidad. Hacía tiempo que quería participar y no nos daban no coincidíamos, ¿no? Con los horarios, claro. Así que nada, yo feliz de poder estar acá y también pueden contar conmigo para lo que sea, siempre. Bueno, la Sole, primera vez que yo la veo sin la polera Matapaco. Es como muy característico de la Sole. Sole, no sé, vamos a hablar y queremos hablar de las palabras. De las palabras. Por eso empezamos con Carmen Berenguer. Maravilloso, y un homenaje a ella. Me van a creer que se contactó conmigo en el mes 1 de la pandemia para que yo escribiera en la revista que ella dirigía de la Sociedad de Escritores de Chile. Y a mí me encantó porque era también escribir acerca de la incertidumbre, de la enfermedad, de esta pandemia en ese momento que no sabíamos bien de qué se trataba. Y para eso usé a 2 poetas, a un poeta cubano y a un poeta uruguayo que forman parte del movimiento del neobarroco, que justo ellos también hablaban de la muerte, de la incertidumbre,
Y eso, leer a Kierkegaard, por ejemplo, en ese momento me ayudó muchísimo. Y era primavera, yo estaba en Irlanda, ¿te acuerdas que yo estuve en Irlanda un tiempo prolongado? Ahí nos conectábamos por Zoom en el MSR. Fue un regalo y le decía a ella que con esto me había dado una oportunidad de imbuirme, de meterme en el mundo pandémico a través de la poesía. Pero yo no trabajo con poesía, eso lo hacen mis colegas de literatura. Yo soy del departamento de lingüística y en el departamento de lingüística yo enseño historia de la lengua española, historia de las lenguas romances, todas las lenguas que vienen del latín, pero mi investigación y mi pasión radica en los diccionarios. Eso me interesa a mí, eso yo quiero saber de todo. Sí, yo hago historia de diccionarios, leo diccionarios, analizo diccionarios, hago diccionarios y formo a los estudiantes que eligen estudiar lingüística en la Universidad de Chile en eso, justamente. Y es muy entretenido. Así que a partir de eso, por eso les acabo de comentar esto para ver dónde puede devenir esta conversación. Tania. No sé, ahí que vi la cara de alegría de Tania cuando mencioné la palabra. Son tan lindos, sí, lo que pasa es que yo te quería hartas flores. Sí. No, viene una persona que le gustan los diccionarios. Entonces, como que los diccionarios, así como, era raro. Yo me acuerdo cuando a mí me dijeron, no, es que la Sole hace diccionario. Decía, ¿qué es lo que es esto? Así como, ¿quién se pone a hacer diccionario hoy en día? Porque todo el mundo, con la inmediatez, ¿cierto? Te lo conté yo, porque en el momento del estallido nos encontramos, pero no había ni tiempo ni lugar para hablar de lo que hacía uno. Y cuando había un momento de solaz, de descanso, era como nos sentíamos, pero no era el momento de esto, por ejemplo, de leer tu currículo. Y de hecho, mejor no leerlo, mejor no saber a qué nos dedicábamos. Y me acuerdo que en la pandemia, uno de los encuentros que hicimos, unos subgrupos, le tocó a Jaime dirigir el subgrupo del MSR. Y ahí me preguntó, ¿y qué haces tú? Y quedó, ok. Sí. Y yo le decía, lo siento, no me dedico a la salud. Y me decía, pero yo tampoco, Sole. Entonces, éramos un equipo multidisciplinario. Sí, y lo seguimos siendo. Sí, todavía, lo hasta el día seguimos de hoy. siendo, sí. Somos minoría con la Sole dentro de las profesiones porque todo el otro resto pertenece al área de la salud. De la salud en extenso. Claro, sí. Oye, Sole, pero cuéntame, ¿cuál es ese interés? ¿Cómo partió el interés por los diccionarios? Fíjate que partió de chica, partió de muy chica. Yo era una chica vieja. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido niños viejos. Y a mí, yo lo único que quería era leer. Tenía hermanos mayores que leían mucho, mis padres también leen mucho, entonces había muchos libros y era este libro que estaba a la mano. Estaban arrumbados, estaban en el suelo, estaban al alcance. No era esta cosa de no toques este libro, al contrario. Entonces yo siempre quise aprender a leer y cuando empecé a leer me costaba mucho, como no había una guía, era lee lo que sea, no había una guía de no, este libro no, entonces había palabras que no entendía. Y ahí empecé a usar el pequeño Larousse a color que había en casa. En casa estaba el pequeño Larousse a color, que es mitad diccionario de palabras y diccionario enciclopédico. Y de hecho, mis tesis siempre la dedico al diccionario Larousse que estaba en casa. Y ahí empezó un amor, un culto por los diccionarios. ¿Se acuerdan que antes de la eclosión de Internet era muy caro tener un diccionario? No cualquiera podía acceder a ese objeto. Hoy por hoy, con el Internet se generalizaron y todos tenemos acceso a los que están colgados, obviamente. Claro. Y eso es un gran regalo que se le hace, yo creo, a la humanidad. Y luego, cuando entré a estudiar lingüística y literatura en la carrera, supe que había un curso específico de lexicografía. Y pregunté, igual, ¿qué es ese palabra tan largo? Y ahí me explican, no, es como hacer diccionarios y cómo conocerlos y analizarlos. Y dije, claro, alguien hace esto. Y ese alguien que hace esto, obviamente que tiene que tener una formación lingüística. Y ahí empezó, de alguna manera, mi relación profesional con los diccionarios, porque me quedé ahí, ¿no? Oye, yo te he escuchado, yo he visto muchas entrevistas tuyas, estos cursos que hacían por Zoom durante la pandemia con tus alumnos y toda esa cuestión. Y me sorprendió mucho que tú hablas de las palabras y los palabras. Sí, pero eso es mío, es acuñación mía. Ya. Sí, porque a veces una palabra puede resultar incómoda. A veces una palabra incómoda en el sentido, qué sé yo, como concepto, ¿no? Ya. O a veces una palabra nos puede disgustar por lo que significa.
O a veces una palabra, porque es nueva, porque es adaptada de otra lengua, puede molestar a gente más purista. Entonces, en ese cajón desastre he puesto palabra, esa palabra que te complica, que cuesta explicarla. Por lo general son conceptos. A mí me interesan mucho en los últimos años los conceptos, que son palabras con una historia tan grande y tan compleja que se han transformado en conceptos según el momento en que se usan, según el país en que se usan. Hay un filósofo alemán, Koselleck, que él ha trabajado mucho y ha propuesto toda una teoría en torno a los conceptos. Por ejemplo, democracia, por ejemplo, dictadura, por ejemplo, dignidad, por ejemplo, libertad. Hay que entenderlos en tanto conceptos. Son muy interesantes. Es muy arquitectónico eso. Sí. Porque nosotros en arquitectura por lo menos ocupamos muchas palabras, o sea, construíamos palabras. ¿Cachai? O sea, aparte de tener el significado y el concepto, teníamos la obligación de hacerlo en una obra, en una construcción. Oh. Entonces, descubrimos que había muchas palabras que eran para construirse. Maravilloso. Entonces ahí empezamos a armar cosas en la cabeza. Ahora, ¿qué pasa cuando esas palabras no se pueden traducir en un significado? En otra no sé, lengua. algo que mira, si yo me apliqué. Grafemátrica. ¿Grafemática o grafemátrica? Grafemátrica, ¿qué es eso? De la palabra escrita. Ah, mira, puede ser grafemática. Fíjate que tiene que ver con todo lo que implica la letra. ¿Ya? Pero claro, uno puede decir las letras, pero hubo, y me van a creer que fue una mujer chilena, una lingüista chilena, que dijo, pero de esto se puede hacer una ciencia. Y voy a trabajar en ello, y trabajó en la grafemática, que es entender todo lo que implica la escritura como una disciplina lingüística. Lidia Contreras. Ya. ¿Y qué pasa con las palabras? Suponte, cuando te escuchaba yo esto, decía yo, ¿y qué pasa con las palabras de los pueblos originarios? Porque porque no son escritas, ¿cierto? Últimamente se ha estado, el Mapozungún, el Diaguita, el Aymara se está traduciendo a la escritura, pero no son palabras escritas, son habladas, ¿no? Claro, son lenguas orales. De hecho, las lenguas orales son mucho más abundantes que las lenguas con tradición escrita. Cuando llegaron los españoles a América, Sí. tenían algo así, que se encontraron con, ¿qué habrá sido? Un par de lenguas con tradición escrita. Lo más normal es que no haya tradición escrita. Pero ¿qué sucede? Que la tradición indoeuropea, el español, nuestra lengua es una lengua indoeuropea con otras lenguas indoeuropeas. Espérame, para cuando las personas, los vecinos que nos están oyendo, explícame el concepto indoeuropeo, que uno puede agrupar las lenguas en grandes familias, están emparentadas. ¿Ya? Y el indoeuropeo es una de esas grandes familias. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que el indoeuropeo es la familia lingüística hegemónica. El inglés es indoeuropeo, el alemán es indoeuropeo, el francés es indoeuropeo, el español es indoeuropeo, el portugués es indoeuropeo, el holandés es indoeuropeo. Es la lengua de quienes han colonizado. Entonces, ¿qué pasa? El indoeuropeo ha tenido una tradición escrita, en parte porque un par de ramitas del indoeuropeo, el latín y el griego, tenían una tradición escrita. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de entrar en contacto con lenguas que no tienen una tradición escrita, ¿qué empiezan a hacer quienes tienen una tradición escrita? Intentar escribirlas. ¿Y por qué no podría ser árabe europeo? Porque es una lengua semítica, es otra rama. ¿Ya? Ahí está también el hebreo, está el siríaco, es otra familia. Lo preguntaba porque, claro, gran parte de este grupo de colonizadores que llegaron a América, ¿cierto? Ya habían sido colonizados o habían sido conquistados por los reinos árabes o otománicos, ¿cierto? Sí. Y muchas palabras están adaptadas a ese español y que
hoy en día en América Latina sí las tenemos también, usamos muy frecuentemente. Muchas. Más que muchas palabras de los pueblos originarios de nuestro continente. Que ya venían. Bueno, las lenguas semíticas también tienen una tradición escrita, ojo, ¿Ya? y de antaño. El árabe tiene una tradición escrita, el hebreo tiene una tradición escrita. ¿Por qué? Porque fue de mucho antes. Piensa tú que el contingente musulmán que llegó a la península ibérica llegó a principios del siglo VIII. Y el último reducto musulmán que quedó en la península, finales del siglo XV, fue expulsado. Y en ese momento uno dice, ¿qué pasaba con el español a principios del siglo VIII? ¿Qué pasaba con el español a finales del siglo XV? Era un romance que se estaba formando y estaba en estrecho contacto con estos hablantes. Entonces entró un caudal de arabismos enorme, enorme. Ese es un sello del español y también es un sello del portugués, porque el portugués también llegaron a la península ibérica, un sello de las lenguas catalanas, un sello también del sardo, un sello de todas las lenguas que se hablan en el sur de Italia. ¿Alguna palabra para ejemplificar acá? Hoy tenemos, claro, ¿Qué se les ocurre? tenemos algodón, ¿Ya? tenemos naranja, aunque uno diría, pero naranja, bueno, ¿qué pasa también? Que muchas de las palabras que nosotros catalogamos como palabras del árabe, como ajedrez, albahaca, vienen de otras lenguas también. Lo que pasa es que los musulmanes en este momento, el periodo dorado, estaban como locos manteniendo y cuidando el saber antiguo, el saber clásico, algo que no estaban haciendo los cristianos. Los cristianos, ¿qué hacían con el saber clásico, con el saber antiguo? Lo quemaban, lo tachaban. Los árabes, por el contrario, toda esta tradición musulmana lo mantuvo y lo tradujo. Nosotros tenemos ahora lo poco que tenemos de Aristóteles, por dar solamente un ejemplo, es gracias a la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Para que sepan. No, da para mucho. Sí. Yo creo que nosotros, bueno, todos nuestros invitados que tenemos acá en la radio y en este programa, los dejamos amarrados para cualquier otros eventos. Nos va a quedar para conversar. Claro, pues hemos invitado mucha gente que son de editoriales, compañeros que son editoriales, y ¿cómo se llama? La característica es que son mujeres, muchas mujeres, las que dirigen las editoriales. Incluso invitamos a una editora de 13 años. 13. Sí, de Cabeza Hueca. La editorial Cabeza Hueca, que solamente toman los cuentos de los niños y los transforman y lo hacen libros. ¿Cachai? Entonces, siempre los dejamos comprometidos para próximos programas o invitarlos a participar del programa. Oye, pero no la estamos echando todavía. Vamos a escuchar una canción. Un tema musical, claro. Eso, y de ahí vamos a seguir conversando con Soledad Chávez, nuestro programa Buenos Días América. Por el 107.7 de la frecuencia modulada y por Instagram, @7norte radio. Así que vamos a un tema musical y volvemos.